Luis Herrero, hoy necesito tu ayuda. Buenos días, la porque veo a Maruenda en un estado de excitación. Tú no lo sabes, Cristian Campos, buenos días. Buenos días. Pero Paco, que es una especie protegida, porque cuando lo echen del tinglado del mal, pues el único sitio donde la cogeremos será aquí. Bueno, que así hablaremos de Fernando el Católico. Ya veremos si la cogemos del todo, ¿no? Hombre, yo sí. Esta terra se le han puesto los pelos de punta pensando de acogerme en su programa. No, yo he dicho lo acogemos en general. Vale. O sea, no, aquí No, cada es un uno disgusto cada a uno Luis. en su programa hace lo que Por quiere. eso mismo. Él tiene a Anabel Díez, pues yo te tendré a ti. No, o sea, y tiene a mi amiga Pilar Gómez y mi mano derecha. bueno, hay cosas peores, Así que sí, en general, tiene a lo en la mejor de vida, la razón. en la vida, bueno, bien, pero quiero decir que está hoy contento, está eufórico. Sí. Está como si fuera la feria de abril, lo cual lo convierte en un ser claramente peligroso. O sea, porque las técnicas de la sexta, agresivas, No, como creo cuando que la Marcelino sexta. Camacho cogía la palabra Pero y no a la ti también se soltaba. te ve de buen humor. Algo debéis saber los dos que ignoramos el resto de la humanidad. Es que nos gusta coincidir, ¿no? Yo me lo paso Sí, muy bien con Federico. No sé. Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, el taxista se le ha ido la emisora, estaba loco intentando y al final ya la ha conectado. Hombre, claro. Porque me ha preguntado, dice, ¿cuál es el número? Digo, no lo sé, el número. Lo siento, no te enfades conmigo. Podría mentirte y decir que le he dicho Va a el número. tantos sitios que no se acuerda del día. Claro. No, es que no me acuerdo claro, ninguno. claro. No me digas eso. Bueno, pero tienes que Los tengo en la escuchar radio ahora, puesto, por en el ejemplo, móvil. ahora están ya emitiendo La Corrala en Radio Carmena. Bueno, me imagino que sí, es la hora, ¿no? Solamente tiene un panfleto, un TVO enorme, cuesta 1.600.000 euros, que es el periódico de la radio, que por supuesto no escucha absolutamente nadie, y que tiene 90 tíos en nómina, más colaboradores. Ojo, la pasta que se gasta la tía. En fin, y hoy ha anunciado una ayuda a Juan Luis Cebrián para un programa especial. Pobre, ¿verdad? Bueno, centremos el tiro porque Bueno, a yo ver, veo esto un poco avanto. Vamos al Supremo. Esa ayuda es la que yo quería de ti, Luis. Vamos al auto Sí, del Supremo. aunque hoy hay algún periódico que trata de buscar otras informaciones para no hablar tanto del Supremo, pero bueno, hoy es inevitable, como por ejemplo El País, de nuevo, esa fotografía de portada para Cristina Cifuentes, luego en sus editoriales hablando el también editorial defendiendo la corrupción andaluza. Sí, porque la defiende directamente. Y sobre todo es muy llamativo ese editorial, no sería tan llamativo si no tuviese otro editorial que le acompaña, donde pide, además de forma muy clara y contundente, la dimisión de Cristina Cifuentes, y luego en el de los ERE dice que bueno, que no se puede hablar de los ERE de Andalucía, ni es sensato afirmar que es el peor caso de corrupción de este país, que el PP ha exagerado. Que hay que desenredar este embrollo político. Es un embrollo. Ahí dice sí, que un director general, al parecer, favoreció a su madre y a un familiar. En eso se resumen 741 millones, que para empezar no está mal. El editorial del País de hoy es la más descarada apología de la corrupción en casi 4 décadas en Andalucía que yo he leído nunca. Pero nunca es nunca. O sea, no lo han dicho ni siquiera los del PSOE. Podrían hacer a Hanley hijo predilecto de Andalucía. No, hijo predilecto del PSOE. Sí, pues su director ya lo es, y yo creo que quien se lo merece es Juan Luis Cebrián. Yo creo que hay que promoverlo, hijo de predilecto de Andalucía. Pero es que Andalucía hay de todo. Bueno, sobre la cuestión del Supremo, hoy en el periódico de Paco Maruenda, La Razón, hay un editorial muy duro que describe, bueno, pues a la perfección lo que es ese texto que ha salido de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Lo califica de excepcional y de exposición jurídica contundente y rigurosa. Dice que es una descripción de los hechos definitiva para cualquier jurista solvente. En la línea, el diario El Mundo, con artículo hoy de Joaquín Manso, que se estrena con su columna, ¿no? Pasividad crónica del gobierno, es como relata lo que está haciendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dice que el constitucionalismo necesita un liderazgo que vaya más allá del buen resultado en las encuestas y se materialice en un programa político. Sé que no tiene... Eso va también por Ciudadanos. Mucho que ver, pero todo está vinculado, y ayer lo veíamos en el Congreso de los Diputados, después de la exposición y de la declaración del presidente de Portugal, ¿no? Diciendo que no se cediera ni un
milímetro. Ayer Macron, en esta especie de ronda de comunicación que está teniendo en los últimos días, entrevistas, encuentros, preguntas con ciudadanos, bueno, pues se pronunciaba sobre los nacionalismos, y él decía que él se resistía a ser bueno, pues un mero convidado de piedra, más o menos podría decir así, que él no quería olvidarse del pasado ni tampoco permanecer quieto e inmóvil ante lo que estaba sucediendo, y defendía la soberanía europea ante el nacionalismo. Ante los corsos dijo que han ganado las elecciones, ante los corsos dijo: la Constitución hay que cumplirla, guste o no. Que el Ejecutivo está para defender la ley. Cuando cambie la ley, pues defenderá otra ley. La verdad es que el auto del texto de los jueces es tremendo y describe a la perfección lo que ha sucedido en Cataluña, y además habla incluso de la masacre que se pudo producir en el caso de que se hubiesen aumentado las fuerzas de seguridad. Habla de los 6.000 agentes claramente insuficientes para evitar el referéndum del 1 de octubre, que dicen los jueces sí que existió, y en un momento determinado dicen que si hubiera habido más presencia policial probablemente se hubiese producido una masacre. Volviendo otra vez al artículo de Manso, en este artículo él más o menos viene a decir que, bueno, veremos a ver cuál es la reacción ahora mismo de los jueces alemanes, cuál es la respuesta a este texto del Supremo, porque el conflicto en la Unión Europea se puede producir. Yo oía que ayer el Frankfurter ya citaba, que es Merkel, ya citaba las palabras de el lunes de Montoro como el último respaldo indiscutible a que ni siquiera, como dijo la nazi-progre ministra de Justicia, Catarina, la alemana, ya dijo que es que, por supuesto, no había rebelión, y además que le habían comunicado la sentencia de antemano, que la conocía, que la respaldaba, que no había rebelión, y además que al gobierno le sería muy difícil demostrar que había habido malversación de fondos, como si el gobierno fuera el que estuviera en España los asuntos. Bueno, pero es que ayer salió Montoro, el lunes, perdón, y claro, ya ayer por la tarde el Frankfurter, que esto ya no estamos hablando de un periodiquito local en Schleswig-Holstein, o sea, esto es ya el Estado alemán dispuesto a darnos en las narices. Dice, bueno, a ver, Montoro, y yo recuerdo el rifirrafe, recordaba antes que tuvo hace 2 semanas con Rivera. Bueno, pero eso se está poniendo crudo porque el comportamiento general del gobierno es bastante difícil de seguir. O sea, lo que tú cuentas de la reacción de la ministra alemana fue de alguna manera respaldado, aunque es un término que no es muy adecuado, por el propio Mariano Rajoy, claro, cuando 3 días más tarde sale y en el acto de mayor indignidad que yo le recuerdo, dice que el gobierno alemán se ha comportado como un gobierno serio, de gran tradición democrática y que lo ha hecho impecablemente. Una democracia de las clásicas, de primera. Lo dice él después de que todo el mundo supiera que el ministro de Justicia de nuestro país, Rafael Català, tuviera que hablar con la ministra de Justicia alemana, que por cierto tardó 24 horas en devolverle la llamada, No, pero si cuando nos digo que nos desprecian es así. Un rifirrafe. Se supone que Rafael Català aclara la cuestión y sale el presidente Biden diciendo que el comportamiento del gobierno alemán ha sido ejemplar. Entonces, ¿por qué nos tiene que escamar que el señor Montoro siga por un camino más o menos parecido? Es que alguien ha escrito un guión de cómo se tiene que comportar el gobierno en esta situación para hacerse respetar. Sí, mira, hoy hay un artículo de Guillermo Dupuy, no sé si lo habéis leído en Libertad Digital, dice, claro, como que ya cuando más dijeron, y además es verdad que lo hemos escrito varios aquí en Libertad Digital, cuando tú te niegas a perseguir un delito, al final acabas diciendo que no ha habido delito y luego que no ha habido delincuente, para evadir tus responsabilidades. Porque ¿qué es lo que ha hecho Montoro? Lo que ha hecho... Bueno, a ver, Cristian, ¿qué te parece lo que ha hecho Montoro? Solo una última consideración, porque hay que empezar a colocarse en lo peor. No solo por la posibilidad del gobierno. Escribía en El Mundo, me parece que el sábado, Jürgen Donges, que es un catedrático de Colonia, nacido en Sevilla, que habla un perfectísimo castellano, pero que es alemán y que ha hecho toda su carrera académica en Alemania, que conoce muy... Y además, justo en el Lander, donde... dijo que había estado 20 años viviendo en Kiel y decía, no saben nada, ni de Alemania, ni de Europa, pero ni por supuesto se maliciaba conociendo el percal que efectivamente tampoco por malversación. Es decir, que lo él veía mismo, venir. Después de criticar y después de hacer un papel que le hubiera correspondido al gobierno de esta nación, claro, es decir, hacerse respetar frente a la justicia, frente a la ministra de Justicia, frente a un cargo político del gobierno de Merkel. Absolutamente. Bueno, hay una cosa, Gimbernat,
hizo un análisis que era casi una autopsia del comportamiento alemán en el mundo hace 2 días, que es uno de los grandes expertos penales que hay en España. Bueno, es que es inapelable, pero es lo mismo que había hecho Sosa Wagner, el que hizo el de la Fundación Konrad Adenauer. Toda la gente que conoce algo de la Unión Europea y que se da cuenta de la gravedad de lo que está haciendo Alemania. Es decir, Alemania está insultando a España, está humillándonos, está despreciándonos. Pero es que además se está cargando la Unión Europea, porque tú te cargas la euroorden, acabas de cargarte la idea de un espacio común judicial. Perdón, es que además hay un detalle que no menciona el Tribunal Supremo, y es que si la euroorden es un juicio, es decir, si se entra en el fondo del asunto, entonces que sea un juicio con todas las de la ley y que la Fiscalía del Estado pueda acudir a ese juicio y que el abogado del Estado pueda acudir a ese juicio. Pero tal y como está planteado ahora, están entrando en el fondo del asunto, pero es que el único que se puede defender es el acusado, digamos, que puede ir con sus abogados y que puede ir con todas las estrategias de defensa o con todas las posibilidades de defensa que le permite la ley, pero el Estado no, el Estado simplemente va con una euroorden. Pero si Alemania lo único que tiene que hacer es complementar la euroorden, no comentarla. La entrega debería ser automática. No comentarla. O sea, ¿pero qué es eso? Es que es una cuestión tan grave que a mí, además desde el principio, por lo menos algunos lo dijimos, esto es gravísimo. Y todo nos lleva a un conflicto muy serio. Porque yo veo venir que Alemania al final va a decir, pues no, a Mauritania no lo extraditamos. Y aquí nosotros, los mauritanos, acabaremos enfadándonos, no tenemos más remedio. Ya lo del Tribunal Supremo, ya cuando hace la comparación con el LAN, ya decir, oiga, ustedes nos están tratando como a una raza inferior. O sea, si eso les pase a ustedes, por supuesto es un golpe de Estado. Y eso de comparar un golpe de Estado con un conflicto en un aeropuerto, eso ya pasa de castaño oscuro. Una manifestación ecologista. Era además un juez de familia, el que dirige el grupito este de Schleswig-Holstein, hasta hace un año. Este es el gran jurista. Pero bueno. Sí, pero es un terreno de una enorme complejidad y donde el papel de España no es el que intentamos que tenga. Es decir, el gobierno de España no tiene ningún papel ahí. Nos gustará o no nos gustará, podemos invadir Alemania, es una opción, es decir, he dicho irónicamente, pero esto estamos es como absolutamente... cuando decía, queréis llevar los tanques efectivamente, a Cataluña. No, claro, sí. Es que esa es la cuestión, sí, es que lo fácil, querido Federico, es, oye, pues vamos a ver, el problema que tenemos es que no es... Pero la cuestión, Paco, no es para graduar, es para graduar la munición que tengo que utilizar en rebatirte o no, o sea, porque esto es, como tú bien dices, una cuestión de proporcionalidad. Sí, es una cuestión... ¿A ti te parece bien el comportamiento del gobierno en esta materia? ¿Del gobierno? No, pero dime, oye, dime, yo me gustaría te acabo de decir 2 cosas. ¿Te parece bien la declaración pública de Rajoy a propósito del comportamiento del gobierno alemán y el comportamiento de Montoro? Cosas, ¿no? ¿Te parece bien o mal? No, pero solo contéstame que te conozco. Me parece, Paco Maruenda. Muy bien. Ah, vale, bien. Queremos que No, yo te digo, no, estoy sorprendido. El que he dicho de que hay que cargarse la euroorden, lo dije ayer y lo vengo diciendo hace días, ¿no? Es decir, ya que es un instrumento que se ha pervertido y no funciona, hay que cargárselo. De ahí a que... ¿Y por qué? Pues porque se ha demostrado en este caso que lo que en este caso demuestra es que Alemania no la cumple. Y que Bélgica no la acepta en las mismas condiciones, etcétera. Un instrumento de cooperación judicial europea no funciona, por tanto lo que hay que hacer es denunciarlo, anularlo y establecer una negociación para una nueva euroorden, que es un caos, pero hay que hacerlo. No puede ser que un tribunal de un LAN decida porque le da la gana en uso de su... es que aquí lo que se va a generar es un conflicto judicial muy interesante. A ver el alcance de la euroorden, es decir, eso ya vamos a ver, la euroorden que se basa en la confianza de los Estados miembros de la Unión Europea, por supuesto que está por encima de eso. Pues ya está, la euroorden está para cumplirla, y si no se cumple, ¿qué pintamos ahí? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué tribunal dice que no? Pero es que, oye, hay una... el Tribunal Supremo Español dice que por supuesto... Pero el Tribunal Supremo Español no tiene jurisdicción que yo sepa, de momento, en Alemania. Y un tribunal alemán defiende a un golpista español con argumentos de traca, despreciando al Tribunal Supremo Español. Pero vamos a ver, pero ahí el gobierno está... Oye, a mí me parece muy bien que en el guión digamos, hay que darle de leches al gobierno. Vale, ya le hemos dado Rajoy malo, Rafael Catalán malo... pero ahora hablemos de derecho... ¿A ti te han parecido muy bien? No, simplemente... Oye, pero vamos a ver, ¿tú crees que es proporcional que en un escenario donde al final de todo esto, para el independentismo catalán van perdiendo y por goleada... están perdiendo. ¿Tú crees? Oye, vamos a ver, hay un montón de gente metida en la cárcel. O sea, una ministra... Explícame, porque hay una parte del razonamiento que no entiendo, Paco. Vamos a ver, déjame que lo entienda bien. Una ministra del gobierno alemán
da a entender con su razonamiento que España no tiene las garantías democráticas suficientes y la independencia de poderes suficientes para que se pueda tramitar eso en condiciones, y el presidente del gobierno del país atacado sale diciendo que el comportamiento del gobierno alemán es ejemplar y modélico. Que habló con Merkel, ¿A ti te parece bien? le dio instrucciones a la ministra de Justicia que se disculpara, se disculpó. Bueno, oye, ¿dónde has visto esas disculpas? Pero, oye, es que vamos a ver, oye, una cuestión que creo que es importante. ¿Esa ministra es cristiano-demócrata sigue o siendo es socialista? ministra, sigue siendo pero ministra. Es que eso es un gobierno de coalición. ¿Quieres provocar una crisis en la Unión que lo cambien Europea? por otro. Ah, vale, oye, por supuesto. Pero oye, por supuesto. De verdad, Federico, pero vamos a ver. Rajoy le podemos pedir cosas, pero que Paco, provoque que la Merkel entre en una crisis de gobierno por este tema. Pero que una crisis. Es que, oye, ¿y qué quieres? ¿Entrar en una crisis europea? Entrar en una crisis europea. Y argumentalmente te parece bien, ¿no? Es decir, porque supongamos que tú tienes razón, supongamos que Merkel se convirtiera en una hidra alemana y que llamara a la ministra y que le dijera del mal que ha de morir, y que la ministra, de manera absolutamente repentina, llamara al ministro de Justicia. Tardó 24 horas en devolver la llamada. 24 horas tardó en devolver la llamada. Pero al margen de eso, ¿a ti te parece razonable después de ese comportamiento? Porque Rajoy podría haber dicho, asunto zanjado, ha habido disculpas, las damos por buenas. No dijo eso. El comportamiento del gobierno ha sido ejemplar, de primera. Sí. Pues claro que ha estado ejemplar de va a ser ejemplar, de su equivalente. Oye, vamos a ver, ¿el equivalente de Rajoy es la ministra de Justicia o es la canciller alemana? Es que de verdad. Pero vamos a ver, Paco. Alemania ha tenido un comportamiento ejemplar en sus relaciones con España. Alemania pide la extradición de un delincuente alemán en España. De un delincuente, de un gravísimo delincuente. Sí. Solo hay algo peor que el asesinato en serie, que es el golpe de Estado. Porque eso ya significa la privación de libertades de todo un país. Pero vamos a suponer un asesino en serie, que es el siguiente nivel. Y España dice, no. Y sale el ministro de Justicia, el borroso catalán, diciendo, es que en Alemania no hay garantías de que los vayan a juzgar bien. Es que, bueno, esto para asesinato, por supuesto, no lo vamos a dar. Y en cuanto a las lesiones, ya veremos. Tiene difícil, porque eso fue textual, tiene difícil el gobierno alemán probar, ni siquiera un juez o una fiscalía, el gobierno alemán, como si aquí los casos los instruyera el gobierno, ¿tú sabes tiene difícil probarlo y creo que no lo hará. Pero si este asesino en serie sale, como yo espero, libre, vivirá libre en un país libre que es España. Pero yo no sé eso es lo que dijo la ministra de Justicia. Que Rajoy pidiera públicamente la destitución inmediata. Eso en Europa yo no recuerdo. Bueno, pues vale, es que en Europa no ha habido un golpe de Estado apoyado por otro país miembro. En otros casos ha habido montones de casos de ministros. Yo, que soy menos ambicioso que Federico, me hubiera conformado con que no hubiera un apoyo y una alabanza explícita al comportamiento del gobierno alemán por parte del presidente de mi gobierno. Y eso por no hablar de Montoro, que es lo más reciente. No, lo de Montoro es... Porque lo de Montoro es lo más reciente. O sea, como el cortoplacismo el que os habéis instalado me llama la atención. Es decir, cortoplacismo. Sí, la visión de que acción, reacción. No, perdona. Oye, eso al nacionalismo le encantaría, que creemos un conflicto con Alemania. No te vayas por la tangente que te conozco, Bacalao, no, te lo digo, es que me sorprende. ¿A ti te parece que un ministro de Hacienda no sea capaz de calibrar las consecuencias de una declaración pública que están diseñadas para mayor gloria de su eficacia como ministro? A mí no me pueden meter un gol, señores españoles. Si yo controlo el dinero, ya les garantizo que ese dinero no va para financiar un golpe. Y me importa un rábano que por quedar yo muy bonito en el retrato ponga en peligro toda una estrategia del Tribunal Supremo. Es decir, no quiero pararme ni a pensar ni durante 15 segundos las consecuencias prácticas de una declaración políticamente y no solo inoportuna, sino bochornosa. De las transferencias del dinero público. No, del dinero público. No. Perdona, pero escucha las declaraciones de Montoro. ¿Qué dice Montoro? Vea lo literal. Claro. Sí, Montoro es exactamente... Perdona, Cristian. No, iba a decir que a mí me resulta difícil creer, perdona, Francisco, que no haya una estrategia deliberada del gobierno para minorar los cargos contra el gobierno, simplemente para decir que no hay delito, cuando justo en el preciso instante en el que en el tribunal alemán se está decidiendo sobre el tema de malversación, que es el único cargo por el que podría ser extraditado, aparece el ministro diciendo que no ha habido malversación de fondos públicos. Entonces, ¿quién ha pagado a los observadores internacionales? ¿Quién ha pagado el Diplocat? ¿Quién ha pagado las campañas de publicidad para el referéndum? Todo eso, ¿cómo se ha pagado? Eso no lo ha pagado la ANC ni lo ha pagado Omnium. Eso ha salido de dinero público. Estáis mezclando por supuesto, cosas. De la Generalidad. La Diplocat
no es el 1 de octubre, eso es previo y posterior al 1 de octubre. Hay una continuidad temporal. Aquí hay un problema de fondo, que es el que plantea Guillermo Dupuy. Este gobierno se negó a intervenir cuando empezó el golpe de Estado, según el auto de Llarena. Esto es una opinión, la que yo tengo es que empezó antes, pero en fin, hay opiniones. El auto de Llarena dice que desde el momento en que se crea el libro blanco, la desconexión de Artur Mas, empieza el golpe porque la Generalidad se rebela contra el Estado y dice el calendario que ha cumplido además minuciosamente. Pero eso como tú déjame, entonces... ¿Cómo lo haces? ¿Con un papel? Yo tengo este documento... Hombre, es que inmediatamente después convocó un plebiscito, un referéndum, que Mariano Rajoy dijo, primero, no se realizará jamás, atendido por el simpático Moragas, ese cerebro privilegiado. Esto lo dijo un miércoles. El jueves aseguró que, por supuesto, no se celebraría. El domingo se celebró y el domingo por la noche dijo que no tenía ningún valor que se hubiera celebrado. Si no tenía, entonces, ¿por qué se oponía a su celebración si no tenía ningún valor? Paco, Cataluña es un horror. Pues ya está. Es un horror. Y España es un horror. Porque tenemos un gobierno que en vez de enfrentarse con la situación en Cataluña, pues prefiere quitarse del medio. Una vez más le hemos dado una salida, Paco. Yo te pido, por favor, que me contestes concretamente una pregunta concreta. ¿Cómo valoras las declaraciones de Montoro políticamente? No me hagas una exégesis de lo que quiso decir o dejó de querer decir. Hazme una valoración, por favor, de la oportunidad política y de la razón política de esas declaraciones. A él le hacen una pregunta muy concreta y él contesta y contesta conforme a la información que él como ministro de Hacienda tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mentir. Miente, claro, es lo que hace. No miente. Oye, entonces miente la policía, miente el juez instructor de Barcelona, miente la audiencia, miente el Supremo. Porque no todos los presupuestos de la Generalitat están controlados por el gobierno. Desgraciadamente hay una parte que sí está controlada. ¿Será porque y no otra tiene? No, es que es de libre disposición. Es decir, él tiene un presupuesto. No, que miente son los jueces. O sea, de lo que se colige directamente de la declaración de Montoro es que mienten los jueces. Mienten todos los jueces. Claro, además, cuando los jueces están formalizando una acusación concreta sobre datos concretos de malversación de fondos públicos hasta el punto de incoar un proceso que lleva aparejadas penas de privación de libertad, llega el ministro y dice, no sé qué dicen los jueces. Porque él se refiere al dinero de las transferencias. Es que eso es un truco retórico, porque ¿qué más? O sea, es decir, es que no tiene competencias. Ese dinero ha servido para cubrir el hueco dejado por el dinero que la Generalitat ha invertido en el proceso. Claro. Entonces, ¿qué más da que haya llegado, que sea el dinero, es ese monto en concreto, o que ese monto en concreto haya servido para cubrir Depende de lo que le hueco? ¿A ti te parecen bien las declaraciones de Montoro? A mí me parecen acertadas en el sentido que no mienten. Muy bien, no hay nada más que discutir. Pero malversación, oye, una cosa que no nos confundamos. Uno, Puigdemont no va a venir por malversación. Es decir, como es normal, el juez retirará la euroorden si no se ajusta a lo que pide esa euroorden. Bueno, yo no sé lo que es normal. Y se quedará ya muerto de asco. El presidente y el ministro de Hacienda han abofeteado al Supremo. No sé lo que es normal para es una bofetada a los jueces. Una bofetada. La bolita de cubo, Paco, que no es eso de lo que yo estaba hablando. Es que llega un momento, yo solo me quedo con dos cosas, porque esto, ya sabes que el purgatorio existe. Y entonces tendrás que pasar por las temporadas. Bueno, por si acaso. Por si acaso tu ángel de la guarda está está en el Vaticano, que es uno de los diré que en la tertulia de hoy te han parecido cojonudas las declaraciones de Rajoy sobre el gobierno alemán y las de Montoro. Nada más. Solo quiero dejar... me reafirmo que me parece muy bien que Rajoy no haga de bombero pirómano y que procure que las relaciones con Merkel y con alemán que son muy buenas para España. Bien. Demuéstrame que no es bueno que España se lleve bien con Alemania. Oye, podemos volver a tiempos de confrontación. Oye, los españoles somos muy chulos, ¿eh? No será de pero tu muy caso. Chulos. Yo soy muy chulo. Bueno, debe ser mi sangre aragonesa que tengo un poquito, ¿eh? Con Cifuentes, pero con Mariano. Con Cifuentes, nada, nunca. Con Cifuentes, nunca con Mariano, critico, no, nunca critico a Cifuentes. Como si te fijas, no vas a encontrar ni una sola crítica mía. Lo enviamos al Sasua hoy con la CELA, a toda la gente que estuvo ayer en la manifestación. A Fernando Sabater y a toda la gente que en Alsasua está plantando, porque se está plantando ante el retoñar violentísimo del terrorismo etarra. Dijo ayer Sabater, esto no existiría sin la ETA, por supuesto, ni el anexionismo vasco en Navarra, que ha certificado tu amigo Mariano regalándole al PNV
todos los concursos públicos de Navarra para los próximos años, para euskaldunizarla, se los ha regalado. Se los ha regalado a Uxue Barkos, que es como el PNV. Se los ha regalado a cambio de 5 votos, que ni siquiera los tiene. Yo no he visto nunca dar tanto a cambio de tan poco. Pues vamos a... ¿Los tiene o no? De momento, lo único que hace es dar. Vamos a enviar allí... Es más fácil comprar 5 diputados socialistas que no pagar lo que estamos pagando del PNV. Vamos a enviar allí nuestro Colacel, el antioxidante más potente de Laboratorios Mundo Natural, que lo pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. Pues una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, fíjate, en la feria de Sevilla, ¿cómo estará la cosa? Que andan a sillazos en los subvencionados sindicatos de comisiones. El otro día hasta el Gil Silgado, huésped de la Crónica Rosa, fue detenido por 12 policías, primero 9, luego 12, en peleas tal. Claro, porque hay descuideros que quieren comer sin pagar, o que se llevan los cubiertos, y claro, eso no puede ser. Con lo cual no basta que nos digan que estamos seguros. Es que en las casetas yo creo que falta Securitas Direct. Claro, exactamente. Además ahora ponen sobre la mesa una demostración totalmente gratuita para comprobar la eficacia de su alarma, que es en el futuro, lo que hace falta. En el futuro tengo que hablar con Carlos Herrera. Para que tengan... Espérate que pase la feria, que no está para escuchar mucho. No, ya, digo en el futuro. Ahora yo ya sé que está en lo que está. Pero en el futuro, digo, vamos a ver, Carlos, para que a ti tranquilo, no te joroben una exclusiva o algo, pues entonces el humo que echa Securitas Direct, en el aura ese aura, digamos, que huele a alcohol y a pescadito y a serrín mojado y a gambas pisoteadas y tal, y LL, bueno, pues eso con el humo, llega el caco queriendo hacer algo, a lo mejor robarle la cartera a Carlos, ¿y qué pasa? Que el caco, ¡pum!, empieza a golpearse contra los transeúntes, contra los que están allí, contra un borracho que está en el suelo y tal, y es atrapado por la policía. No lo consigue. 2,5 millones de clientes ya disfrutan de Securitas, y si tú también quieres hacerlo, pues el teléfono habitual, el 900-130-900. ¿Y el Corte Inglés? Pues en el Corte Inglés vamos a hablar ya de aire acondicionado. Pues mira, en Sevilla, por ejemplo, que tiene ya mucho calor. Bueno, pues en 12 meses pueden pagar el aparato. Esta semana va a ser de temperaturas ya subiendo. Ya veraniegas casi. Bueno, pues 12 meses de financiación, además un 15% de descuento en hornos, placas, campanas y microondas. También 12 meses de financiación, y te puedes llevar hasta el 20 de mayo 100 euros de regalo al comprar un portátil HP de más de 799 euros. Son tecnoprecios y asegúrate que incluyen pues todo lo que incluimos nosotros, entre otras cosas, la garantía de satisfacción. Bueno, hay que hacer una pausa, y ya tienes a Isabel Bonig preparada para hablar de todo lo que está sucediendo en Valencia. Parece que, como los ERE, hay medios y personas que no están interesadas en que todo lo que ha sucedido en Valencia con el PSPV, con Compromís, se conozca y se sepa. La Gürtel valenciana, que es calcada, tan calcada que están los mismos que en la Gürtel del PP, pero eso no aparece. Tengo que hablar con tu amigo Antonio a ver si hacemos algo para compensar un poco la cosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo, como decíamos antes, está ya prácticamente primaveral, y además va a ser todas las semanas, hasta el lunes que vuelve a llover. Cielos despejados, temperaturas al alza, 12, 13 grados ahí en Madrid. Nos vamos a ir a 25, Luis, para que paséis ya sin jersey. Yo creo que es innecesario, sinceramente. Sí, estoy de acuerdo. Bien, y además en Bilbao han dado una máxima con 29 grados. ¿En Bilbao? La estufa del Guggenheim, eso es una estufa, ese metal. Yo creo que es lo que caldea la ciudad, porque a 29 grados en Bilbao son muchos grados, pero bueno. Y la mínima en Palencia, con 5 grados. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana, pero se me está haciendo eterna, como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando. Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta y lo que queda de semana se hace más corto siempre.
Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta Eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues el IBEX 35 está de enhorabuena. Ayer cerraba con subidas, cerraba por encima de los 9.800. Está arrancando también con ligeras, pero a fin de cuentas, subidas del 0,2%, lo que le afianzan por encima de los 9.800 puntos, 9.824 según nos muestran hoy las pantallas de Infobolsa. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Los inversores siguen con la vista muy puesta en esa temporada de resultados. Hoy presenta en Estados Unidos Morgan Stanley. También en el plano macroeconómico conoceremos el IPC de la zona euro y también del Reino Unido. Vamos a ver, insisto, cómo van evolucionando estos datos y cómo se apoyan en el resto de plazas europeas que también están al alza y en Estados Unidos, que ayer cerró también al alza. Es decir, bueno, buenas sensaciones en estos momentos para la bolsa. Bueno, una noticia de interés general de la ONCE, y además de un verdadero genio. Por supuesto, le quitarán placas y esto porque era franquista. Es que Ramón Gómez de la Serna era franquista. Vamos, tan franquista era que las cartas que manda durante la guerra se escribían en papel amarillo con tinta roja. Más franquista no podía ser. Y precisamente ahora están recuperando su nombre en el Museo ABC, situado en Conde Duque, con la exposición Greguerías Ilustradas de Ramón Gómez de la Serna. En total, 100 dibujos originales acompañados de sus textos ingeniosos que se publicaron en la revista Blanco y Negro. Bueno, tenemos ya, vamos a hacer un minutín y hablamos ya con Isabel Bonig del Gürtel socialista. Después de dejar que quemara la... Federico Jiménez Los Santos. Bueno, tenemos con nosotros ya a Isabel Bonig. Isabel, muy buenos días. Buenos días, un placer estar de nuevo con todos vosotros. Bueno, y además poder hablar bien con alguien bien del PP, o sea, pues para mí empieza a ser una, no sé si declarar la especie protegida. Una rareza, sí. Una rareza, claro. Hay mucha gente bien en el Partido Popular. Lo sé, pero la mayoría no se atreven a ponerse. Bueno, pero vamos a ver, Isabel, vamos a hablar de esto que ha ido destapando varios medios, pero especialmente El Mundo es el que fue destapando todo lo que es... No es que sea la Gürtel socialista, es que es la Gürtel en la parte que toca al PSPV y además al Bloc, que es la base de Compromís, es decir, a lo que está ahora en el poder en Cataluña. Para la gente que no ha seguido, porque además la mayoría de los medios se niegan a seguirlos, como lo de los ERE de Andalucía, es una cosa... El blackout, es decir, la censura de facto de toda la información sobre la corrupción en la Comunidad Valenciana es absolutamente escandalosa. O sea, de los 4 trajes de Camps que encima pagó a esto, bueno, es que es para ver y para comparar. Pero vamos a resumir, para la gente que no lo sepa, en qué consiste esta historia. Pues miren, nosotros hablamos de, para los oyentes que no lo sepan, el acuerdo de gobierno entre el PSPV de Puig, Compromís de Oltra y Podemos se llama aquí en la Comunidad Valenciana Pacto del Botànic. Y nosotros hablamos de este caso como el pacto en B del Botànic, porque ahora sabemos que ese pacto que hizo de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción, su bandera y su ataque al Partido Popular, pues tenía una cara B. Y esto es como consecuencia de una denuncia del Partido Popular en el 2016 y de una investigación de la Agencia Tributaria, la Policía Judicial, jueces y fiscales durante año y medio, declarada secreta, y que básicamente consiste, como determina el auto de la jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en que queda acreditada indiciariamente la financiación ilegal del Partido Socialista, el PSPV, de Bloc Compromís, a través de una serie de empresas, entre ellas Crespo Gomar, que era una empresa que prestaba servicios a PSPV y a Bloc Compromís, al Partido Socialista y Bloc Compromís, y que en lugar de facturar y cobrar a estas formaciones políticas, facturaba a otras empresas constructoras o relacionadas con el mundo publicitario o bien con actividades sanitarias, y a cambio esta empresa, Crespo Gomar, recibía contratos de las administraciones públicas donde gobernaba
fundamentalmente el Partido Socialista, tanto en ayuntamientos como Gandía y Benidorm, que en esa época, en el 2007, eran los ayuntamientos más importantes donde gobernaba el PSPB, como presuntamente también durante los gobiernos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Vivienda y la empresa pública Aquamed. Bueno, ahí hay un asunto que se diferencia, porque hay algún empresario que aparece igual en algunos ayuntamientos del PP, en casos muy similares, pero hay una diferencia, y es que aparece implicada la financiación con dinero negro a cambio de contratos futuros, de concesiones de obra pública, etcétera, o de concesiones publicitarias, etcétera. Aparece nada menos que el presidente del gobierno entonces, Rodríguez Zapatero, y la ministra Narbona, que ahora es presidenta del Partido Socialista. Yo no sé qué tiene la presidencia del Partido Socialista, cuando no es Chávez, es Griñán, cuando no es Narbona, que siempre acaban en los banquillos, o deberían. Quiero decir que esto es un salto cualitativo, porque estamos hablando de la campaña del presidente del gobierno. Efectivamente, desde luego los papeles destapan, y así lo destapó también El Mundo, que al menos 3 actos que hizo de campaña electoral de las generales del 2008 que hizo el presidente Zapatero en la Comunidad Valenciana, en Alicante, fueron pagadas por esta presunta trama corrupta, ¿no? Y efectivamente los hechos, aunque el auto dice que los hechos precisamente de Aquamed, que es la empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, entonces gobernado por la señora Narbona, siendo presidente Zapatero, podrían estar prescritos, sí que es verdad que parece bastante acreditado, o por lo menos indiciariamente, que hubo adjudicaciones de contratos en materia de desaladoras, pues para pagar campañas publicitarias del Partido Socialista. Y además algo importante, porque claro, el Partido Socialista y Bloc Compromís se han afanado enseguida en decir que bueno, que estos hechos están prescritos, que no ve ninguna irregularidad. La jueza determina que se solicitó una pericial a la Intervención General del Estado, que en una serie de contratos que afectan a 2 ministerios, Sanidad y Vivienda, y también en el tema de Aquamed de las desaladoras, pues hay múltiples irregularidades, unas administrativas y otras que podían ser constitutivas de delito. Por lo tanto, estamos ante un caso de momento todavía en investigación, no se ha citado a nadie todavía, esperemos que en los próximos meses se vaya citando y se vayan esclareciendo todos estos hechos, pero desde luego ante un caso ya no vamos a hablar de responsabilidades judiciales, porque esas desde luego el Partido Popular, como siempre hemos mantenido, la determinarán los jueces y los tribunales, pero sí de responsabilidades políticas. El presidente Puig tiene que dar la cara, porque es que tiene personas que están presuntamente implicadas en estos casos y que se irá viendo a lo largo de estos meses, que forman parte de la administración de la Generalitat Valenciana. Tiene un asesor personal, directores de empresas públicas, por lo tanto, alguna responsabilidad política tendrá que asumir y dar cuando él nos las ha pedido, especialmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, igual que el señor Enric Morera, que no hay que olvidar que es el presidente de las Cortes Valencianas, la segunda autoridad de esta comunidad y la persona que pidió la reprobación y el acta de la senadora Rita Barberá cuando salió el escándalo de Valencia Ciudad. Bueno, hay un asunto, ya paso la palabra, que no sé si quería preguntar algo Luis o Cristian o Paco Maruenda, pero El Mundo ha publicado que la policía ha llevado a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales esta historia porque había detectado claras presiones contra los 2 jueces de Valencia que estaban instruyendo este asunto. Así es, pero es que lo más grave, don Federico, es que en el propio auto del juzgado de instrucción número 21, respecto a una prueba pericial que se tenía que hacer en el Ayuntamiento de Gandía, de un presunto pelotazo urbanístico también relacionado con esta empresa, Crespo Gomar, y con personas del Partido Socialista, entre ellas, pues el alcalde en aquella época en Gandía era el señor Orengo, que hoy es asesor personal del presidente Puig, o sea, nombrado personal eventual de confianza en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana por el propio presidente de la Generalitat. Pues dice la jueza que pidió una prueba pericial de tasación de un inmueble, lo pidió a un perito de fuera de la comunidad precisamente para que no hubiese filtraciones y se destruyesen pruebas fundamentales, y no se pudo practicar esta prueba pericial. Estamos hablando de 2.000 euros masiva, porque la Consellería de Justicia de la señora Gabriela Bravo, socialista y que fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial, que en
fiscal, pues no se habilitaron los fondos necesarios. Ayer nosotros, la Secretaría General del PP, en la Comunidad Valenciana anunciamos que ante estas manifestaciones y estas revelaciones, informaciones, vamos a presentar una queja en el Consejo General del Poder Judicial. Hemos solicitado la comparecencia de la consejera para que explique en sede parlamentaria qué ha sucedido y si estas informaciones son verdad, y además también al Defensor del Pueblo una queja. Además, nosotros como el partido de aquí en la Comunidad Valenciana nos hemos personado en las 4 causas. Luis Herrero. Isabel, sí, es que el otro día le escuché a Pedro Sánchez, al secretario general del PSOE, que no es precisamente el íntimo amigo de Chimo Puig, decir que el Partido Socialista había abierto una investigación interna y que ellos, antes de emitir un juicio, querían saber en qué acababa esa investigación. ¿Eso es una pantalla de humo o tenemos constancia que efectivamente el PSPV esté investigando lo que ha pasado? Bueno, es una pantalla de humo. Eso, la investigación es una exigencia de su socio de gobierno, que no forma parte del gobierno, pero sí que le apoya parlamentariamente Podemos, que ha exigido una comisión de investigación. Pero ayer mismo vimos cómo tanto PSPV como Compromís les estaban dando largas. Incluso el propio Bloc Compromís ha reconocido que no podía encontrar esas facturas, que no sabía, que era difícil. Al final, el PSPV, el Partido Socialista, presidente Puig, en estos días, aparte de huir, están en China y están más pendientes en reaccionar, que su reacción sea distinta a la que fue el Partido Popular, decir que ellos están investigando, que realmente enseñar las cuentas, si está todo claro, si esos servicios que han sido denunciados ante la justicia y en los medios de comunicación se han prestado, tú tienes la factura, las transferencias y lo has pagado, pues lo tienes que demostrar y se acaba el caso. Si no lo puedes demostrar, tienes un serio problema, que es lo que está investigando la justicia. Insisto, aunque una parte haya prescrito por el tiempo, eso no significa que las responsabilidades políticas, ellos que las han exigido tanto, hayan prescrito, y esas las que nosotros estamos demandando en estos momentos. ¿Y Ciudadanos en qué actitud está? Porque tampoco escucho demasiadas declaraciones de Ciudadanos jaleando el asunto y pidiendo que se investigue, digamos, tomándolo como causa o como bandera anticorrupción. Pues efectivamente, tiene usted toda la razón. Como tampoco verá a los medios de comunicación, y le puedo hablar en primera persona, yo he vivido todo el proceso de muchísimos casos de corrupción en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Unos han quedado archivados en nada y declaradas inocentes las personas, y otros han acabado en condenas, donde la presión mediática y política ha sido total y absoluta. Y usted no verá programas express ni programas ad hoc en ninguna de las televisiones, ni en la Sexta ni en la 4, y mire que nosotros hemos facilitado información, ¿no? Efectivamente, Ciudadanos no se está mostrando tan contundente con el PSPV y con Bloc Compromís como lo fue con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Ha solicitado una comisión de investigación en las Cortes, que nosotros la hemos apoyado, pero que, bueno, estando el proceso como estaba hasta hace unos días bajo secreto de sumario, no tenía mucho sentido, ¿no? Pero efectivamente no le escucho a ningún representante, no solamente a nivel nacional, sino aquí el señor Toni Cantó, hablar de, bueno, exigir responsabilidades políticas, exigir que el presidente del Escorch deje su puesto, porque es la segunda autoridad, como sí que pidieron en otros casos del Partido Popular. Pero vamos, el Partido Popular va a apoyar esa comisión de investigación y además queremos que se haga de forma rápida, porque cabe la posibilidad de que se apruebe esa comisión y que no se vea durante esta legislatura, porque hay tantas comisiones de investigación, todas de la época del Partido Popular, que creemos que eso va a ser una triquiñuela del PSOE y Compromís y Bloc Compromís para que no se celebre durante esta legislatura esa comisión. Solo una cosa, y paso la palabra a Cristian, pero publicó precisamente en El Español Fernando Giner recientemente un artículo muy, muy minucioso contando la enorme cantidad de dinero de inversión que ha hecho el golpismo catalán, cuando no se manifestaba como tal, pero era exactamente lo mismo que ahora, para extenderse en la Comunidad Valenciana, y va pero dando hasta la cantidad de millones que a elementos como Acción Cultural, etcétera, les han ido dando desde Barcelona directamente, es decir, una comunidad autónoma, que si eso no es malversación de fondos, ya me contarán, dedicando dinero a actividades públicas y privadas de otra comunidad para interferir y convertirla en una colonia, que es lo que quieren convertir la Comunidad Valenciana, en una colonia catalana, y en ese punto me parecía que había una coincidencia
total, y es el asunto más grave, el de la lengua, que está sucediendo ahora en Valencia. En ese punto, digamos, que al final es más importante, creo yo, porque es la gran cuestión de fondo, no hay un acuerdo. Lo digo porque al leer el análisis de Giner, que es de lo más contundente que yo he leído, como hemos hablado muchas veces de este asunto, y usted ha llevado directamente la batalla en primera persona para que haya libertad de elegir lengua vehicular de la enseñanza en todos los sitios de Valencia, en todas las familias, no podría haber ahí un acuerdo, además, a largo plazo. Respecto a ese artículo de Fernando Giner, que suscribo al 100% y que tiene toda la razón, mire, si es así, que Acció Cultural del País Valencià, que fue la asociación que precisamente subvencionada directamente por la Generalitat Catalana para expandir el catalanismo, los països catalans, la unidad de la lengua aquí en la Comunidad Valenciana, tiene una sede espectacular cerca de la plaza del Ayuntamiento. Por lo tanto, todos los que conozcan Valencia saben que estamos hablando de una de las zonas más caras y más importantes y más bonitas de la ciudad de Valencia, casi de 1 millón de euros sufragada al 100% por la Generalitat Catalana. Por cierto, primer acto del presidente Puig, todavía no había sido después de las elecciones, del 2015, el primer acto que fue como presidente antes de tomar posesión, pero ya se sabía que estaba cerrado el acuerdo y el pacto con Compromís y Podemos, fue a visitar la sede de Acció Cultural del País Valencià. Por lo tanto, toda una declaración de voluntades. Mire, sí que hay acuerdos, es decir, entre Ciudadanos y el Partido Popular, estamos defendiendo lo que a veces echamos de menos, y creo que aquí hay que unir fuerzas, no decir quién hace más o menos, hay que unir todos fuerzas para que efectivamente se garantice la libertad de los padres al elegir la lengua vehicular de sus hijos, y que el valenciano aquí nunca ha sido motivo de enfrentamiento, solo con este gobierno. Es que hay que dar un paso más, y a mí sí que me gustaría, y se lo he dicho muchas veces a Ciudadanos, que nos hubiesen ayudado en esa lucha, no solamente de denuncia en los medios de comunicación, sino de parar todo este proceso catalanista que se está llevando en la Comunidad Valenciana ante los tribunales, porque es que es la única vía. Y ahí, don Federico, el Partido Popular ha estado solo, quien ha interpuesto recursos, quien ha apoyado a las asociaciones de padres y madres, a los sindicatos, quien ha coordinado esa acción ante los tribunales para la defensa de los derechos de los ciudadanos, ha sido el Partido Popular. Y mire, una cosa, creo que ahí se equivocó Ciudadanos y creo que cambió de rumbo. En la ley de señas de identidad que aprobó el Partido Popular en la última legislatura, había un artículo muy interesante, y es que prohibía expresamente que desde la Generalitat o administraciones públicas valencianas se diesen subvenciones a aquellas entidades que no respetasen ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía. En cuanto a la denominación de esta tierra, la simbología, la lengua, precisamente para evitar que desde la Generalitat Valenciana se diesen subvenciones a Acció Cultural, Escola Valenciana o otras asociaciones pancatalanistas, ¿no? Solo votó a favor de esta ley, de mantener esta ley, el Partido Popular. Todos los demás votaron en contra para su derogación, y así se ha derogado, y Ciudadanos se dividió. Una parte de Ciudadanos votó a favor con Bloc, Compromís y PSOE, y otra se abstuvo. Creo que eso fue una falta de rumbo y espero que la puedan corregir de forma rápida, como me consta con el señor Fernando Giner que lo está haciendo. Pero bueno, nos gustaría que en esto nos apoyasen, como también vamos a presentar en las próximas plenos, si nos dan esa oportunidad, una iniciativa para que el requisito lingüístico sea un mérito y no requisito imprescindible para acceder a la función pública en la Comunidad Valenciana. Cristian Campos. Hola, señora Bonig, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar, ¿usted ve riesgo real de que en Valencia degenere la situación hasta el punto, no ya el catalán, sino hasta el punto al que ha llegado, por ejemplo, Baleares, donde se está expulsando a profesionales del sector de la sanidad, etcétera? Usted conoce más el tema que yo, evidentemente. ¿Usted ve un riesgo real? Pues vemos un riesgo real si no se para y si no hay una movilización de la sociedad civil y, sobre todo, una movilización política que el Partido Popular está llevando a cabo. Es decir, no le quepa la menor duda que Bloc, Compromís, pero ya no es una cuestión solo de Compromís, del conseller de Compromís de Educación, que es Marsá, sino consta el apoyo expreso del presidente Puig y del PSPB a esta política. Mire, hoy todos los decretos
de proyectos lingüísticos y toda la educación de la Comunidad Valenciana está anulada por el Tribunal Superior de Justicia y en los tribunales. La nueva ley pues tiene atisbos de inconstitucionalidad claramente por esa imposición lingüística, y en estos momentos no hay libertad a la hora de elegir la lengua vehicular. Por lo tanto, si eso no lo paramos, teniendo en cuenta que el 25 de abril ya han anunciado una comunidad autónoma como la valenciana, donde se quejan de que no pueden pagar la dependencia, que hay listas de espera en sanidad, 15.000 alumnos en barracones, pues el 25 de abril se abrirá una televisión que nos costará a todos 120 millones de euros a los valencianos, y una televisión que, no le quepa la menor duda, va a ser un instrumento de expansión de esa hoja separatista en la Comunidad Valenciana, porque la directora ha sido la delegada de TV3 al País Valencià durante 13 años. Por lo tanto, no me cabe la menor duda. Sí. Una pregunta más. ¿Usted qué opina de la posibilidad de que se creara una red escolar paralela en castellano? Bueno, que parece una necesidad en Cataluña, y en Valencia no se ha llegado a ese punto, pero ¿qué opina de la posibilidad de que existan dos líneas educativas paralelas, una para el catalán valenciano y otra para el castellano? ¿Lo ve como una solución? Hombre, eso es lo que está proponiendo el Partido Popular. Nosotros en la última ley educativa valenciana, que se aprobó con el voto en contra del Partido Popular, propusimos una de las enmiendas que presentamos, por cierto, muchas de ellas, casi todas consensuadas con la comunidad educativa y que no fueron aceptadas ni una sola, proponíamos eso. Es decir, aquí libertad absoluta, una línea en castellano y una línea en valenciano, y que los padres fuesen libres a la hora de elegir la lengua vehicular. Es decir, cuando se tiene que planificar los proyectos lingüísticos y las líneas, tú tienes que tener en cuenta la planificación educativa, si en una ciudad o municipio hay todo líneas en valenciano o es necesario en castellano, los resultados académicos y la voluntad de los padres. El gobierno del presidente Puig y la señora Oltra lo que ponen es un modelo único donde limitan el castellano, el inglés, y dan la posibilidad que se dé hasta el 60 o 70% en valenciano. Y en segundo lugar, algo que es fundamental en esta comunidad. Esta comunidad tiene zonas castellano-parlantes, donde la realidad es que son aproximadamente 134 municipios castellano-parlantes. Pues incluso a esos municipios se les impone el valenciano, cuando durante todos estos años ha habido una libertad absoluta, e incluso en estas zonas castellano-parlantes se ha ido introduciendo el valenciano y aprendiendo por parte de las nuevas generaciones el valenciano sin ningún problema. Por lo tanto, me parece fundamental, y le digo que esa será una de las propuestas que llevaremos en el programa electoral del Partido Popular para las próximas elecciones. La libertad de los padres para elegir línea en castellano o línea en valenciano. Bueno, pues Dios le oiga, y la Virgen de los Desamparados, que yo creo que es más que nunca necesaria, le haga el quite. Muchas gracias, Isabel Boni. Un placer, buenos días. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero antes déjame, Federico, que haga referencia a una información que estamos publicando en libertadigital.com, el chollo de las comisiones de investigación. Ahora hablaba Isabel Boni de las comisiones de investigación. Bueno, es una información de Ketty Garat sobre la cantidad de comisiones de investigación que hay ahora mismo en el Parlamento. Como no hay actividad parlamentaria, pues directamente se montan comisiones. Pluses que van desde los 700 euros hasta los 1.400 euros que cobra el presidente de una comisión. Es decir, se está regando continuamente, además esto lo multiplicas hoy, creo que se constituyen 4 comisiones nuevas. No, cada día, 40. Pero sí que para crear luego juicios paralelos, que es montar el numerito para la sexta. Entre 20 y 40 miembros en cada una de las comisiones. Siempre es lo mismo. Bueno, pues ahí está. No sé quién decía el otro día, pero si es que aquí el Parlamento es la televisión. Si es que ya el Parlamento no existe. Tomás Cuesta lo decía, pero si es que es verdad. No es solo un problema español, pero España está llegando a un nivel gravísimo. Entonces ves una cantidad de más de tuercebotas montando el numerito ya para la tele. O sea, rufianes que deberían, por su comportamiento, ser expulsados del Parlamento, y cada castigo de 6 meses, como tiene que ser, bueno, pues se han convertido, como lo hacen para la tele,
Y si no, pues una comisión para insultar a alguien, normalmente del PP, que es lo más mollar, ¿no? Mira lo que hemos pasado de la época en que ir sin corbata estaba mal visto, ahora cualquier día aparecerás con una vaca, ¿no? Para reivindicar que las vacas tengan derecho a no sé qué, o un cerdo. Además, cualquier día aparecerá un cerdo o una vaca, el nombre de... bueno, igual habla mejor, ¿no? Bueno, pero el escenario es preocupante, porque es verdad que todo esto de las comisiones genera unos ingresos, además para los diputados, que yo creo que habría que preguntar si esos diputados renuncian a ello, ¿no? Porque como dijeron que ellos no iban a cobrar más de 3 veces, creo que era el sueldo mínimo interprofesional, pues lo lógico es que renuncies, ¿no? Digo yo, vamos. Pero es una irregularidad ya de tal calibre. Además es una perversión tal del sistema parlamentario. Es que ese es el problema. Se delega en el Poder Judicial la acción ejecutiva y el Parlamento asume la acción legislativa. Y televisiva. Es decir, bueno. Sí. Pero, en fin, bueno, ¿por dónde van los oyentes? Precisamente por ahí hablan de cómo es el Supremo el que ha asumido la defensa del Estado, que no está haciendo el Gobierno, y reprochan a Montoro el flaco favor que ha hecho con sus declaraciones sobre la financiación a Cataluña. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos a ver, los oyentes que están, que viven en la vida corriente, es decir, que no están ni en la burbuja política, ni en la mediática, ni en la judicial. También a veces los jueces viven en su propia burbuja. Pues como decía, creen que Montoro ha hecho un flaco favor y lo que piden es que sea llamado a declarar en sede judicial, no en comisión de investigación, y que explique y sobre todo que demuestre si es verdad que el golpe no se financió con dinero del Estado, tal y como dice. Los oyentes no entienden la actitud del Gobierno y llegan a preguntarse cosas como esta. Me pregunto si esa pasividad crónica del Gobierno no se debe a que es un rehén o a que alguien le está chantajeando profundamente. Es que no me cabe en la cabeza ninguna otra opción. Uno se pregunta, a estas alturas de la película, si los 3 de Castilla, es decir, Mariano, Soraya y Cristobalito, en cualquier país civilizado, no estarían ya procesados por delito de alta traición. ¿Cómo puede ser que Montoro, Rajoy y Soraya no defiendan a los españoles delante de la justicia alemana? Es increíble. Montoro dijo que ni un euro del FLA ha ido al golpe, porque si hubiese dicho lo contrario, a continuación debería haber presentado la dimisión. El juez Llarena tiene fácil rebatir la tesis del tribunal alemán, y es imputar a Montoro para que declare sobre la financiación del golpe de Estado. No es mala solución. Hombre, imputar se pone contra la pared, llamar a declarar. Pero hay una cuestión de fondo. Primero, hemos llegado al punto ya de tal desconfianza, de tal incomprensión en la actuación del Gobierno. Yo no entro en los jeribeques legales y tal y cual, que yo entiendo que hay mucha complejidad, la Constitución de la Unión Europea es muy complicada, es hecho por pedazos, glaciaciones, lo que sea. Pero es tan incomprensible la actuación del Gobierno que, claro, la gente tiene que pensar que hay algo más. Eso es inevitable. Pero, y luego además, claro, como la política de comunicación del Gobierno es tan fantástica, pero hay un hecho que esto llegaría incluso en Kiel, lo entenderían, Schleswig-Holstein, y además si no, Donges le encargas que haga la presentación, que es el vídeo, las filmaciones de la policía descalabrada que por orden de Moncloa no dio el Ministerio del Interior, mientras todas las televisiones europeas y mundiales se tragaban cargas de la policía turca, cargas de los mozos contra los del 15M, como si fueran del mismo 1 de octubre. ¿Por qué ese documento hay más de 100 policías heridos? ¿Por qué no se da? O sea, ¿eso lo tiene guardado Moncloa? ¿Para qué? ¿Para el día del juicio final o para qué? Es que no lo entiendo, ¿eh? Es que hay una actitud clara de eso, de aminorar las consecuencias del golpe, de decir que no ha pasado nada o de que todo esto quede en agua de borrajas, que es una táctica que, aunque yo no la comparta, pero podría tener un cierto sentido si hubiera servido para algo, si ese apaciguamiento del nacionalismo catalán hubiera servido para algo, pero es la táctica que se ha aplicado en Cataluña desde hace 5
5 años y eso ha acabado en un golpe de Estado, quiero decir. No solo la hace realidad 5, ha demostrado... Solo hace 5 Está interesante lo que decir, la verdad, porque vamos a ver, efectivamente hay un presidente de la Generalitat y un gobierno constituido. No lo hay. Sí, lo hay. Se llama Mariano Rajoy. Pues en virtud del 155, el que asume el cargo, el que asume el cargo es Mariano Rajoy, que lo ha delegado en Soraya. Está en una realidad paralela. Cada viernes hay un Consejo de Ministros doble, un Consejo de Ministros al amparo del 155 que va gestionando semana tras semana. Hay un delegado del gobierno que es quien manda allí, No, pero el Consejo de Ministros, ¿quién lo preside? Que han sido destituidos. ¿Y quién lo preside el Consejo de Ministros? Naturalmente, como que es el presidente. Sí, y es el presidente del gobierno. Y de la Generalidad de Cataluña. Y es quien gestiona por aplicación del 155 los asuntos ordinarios de la Generalidad de Cataluña. Luego tenemos a unos golpistas metidos en sus casas. No, están en la cárcel y no salen de la cárcel. ¿Cómo? Y van a ser condenados de 10 a 15 años de cumplimiento íntegro de pena, no íntegro, ¿no? Y entonces, ¿qué diremos? Cuando haya la sentencia que diga, señores, condenados, puedo condenar y condeno a tantos años... ¿Tú qué harías con TV3? Bueno, TV3 es un problema complicadísimo. No, por claro. eso, como tú eres claro, ¿qué harías? Yo lo cerraría, pero yo no tengo lo hecho yo que no gobierno. Problema que tiene cerrar TV3, el impacto europeo, y que el PSOE ha dicho que no. El PSOE ha dicho el PSOE ya no dice nada. Y tienes además el apoyo explícito ahora de Ciudadanos. Bueno, pues explícito. Pero vamos, otra pregunta muy sencilla. ¿PP y Ciudadanos suman? No suman. Perdona. Y tenemos unas... llévalo al Congreso y a ver si se atreve el PSOE a votar. Hombre, vamos, se lo vamos. Bueno, pues entonces ya has salvado tu responsabilidad. Pero es que además estoy seguro de que legalmente la puede cerrar el gobierno. Con un dirigente de Ciudadanos, que no diré el nombre, muy grato para ti, por cierto, que me decía, dice, el problema que tenemos es que no sumamos con el PP, es decir, al margen de las discrepancias que tiene. No, pero vamos a ver, el 155 no se aprobó en el Senado. Evidentemente. Pues pero no te basta el Senado, como sabes muy bien. Eso del que el consenso es como una obligación política, puede ser una cosa conveniente, pero nada más. Pero la gente que incluso a los que menos simpatía tengan por mí, entenderán que en un caso de Estado tan grave como este necesitas tener al PSOE lo más cerca posible. Pero eso pasó hace ya 5 meses, 6. Desde entonces la situación ha evolucionado. Pero ha evolucionado mejor. Bueno, el nacionalismo catalán no ha evolucionado mejor. Ha evolucionado a igual. Quieren tirar por un precipicio hacia Puigdemont porque es que no pueden con él, no lo soportan. Paco, estamos a punto de volver otra vez a las elecciones. Estamos a punto de volver a elecciones. Otra vez con TV3, otra vez con la ANC, otra vez con Omnium, con el golpe intacto. En el asunto de TV3 es en el único punto en el que se podría defender la posición inicial de Rajoy, en mi opinión, porque él estaba dispuesto... Inicial. Estaba dispuesto, y Ciudadanos lo que podría hacer es pedir perdón porque en su momento no apoyó la pretensión de Rajoy. Ahora cambia. En vez de pedir perdón, simplemente te apoya... ¿No es suficiente? Bueno, bien, pero cuando apoyó el 155, no apoyó que en el 155 estuviera incluido el control de TV3. Ahí eso fue el Partido Socialista el que y Ciudadanos. Sí, Ciudadanos aceptó lo del PSOE. Y ahora dice que no, muy bien. Pero vamos a ver, esto de pedir perdón. ¿A ti te parecería que si ahora Aguado, el equivocado, dijera, bueno, me he pasado con lo de Cristina Cifuentes? ¿Tendría que pedir perdón o estarían contentos los del PP con que cambiara de opinión? No es comparable. Es decir, hombre, esto es más grave, pero en fin. Ciudadanos se ha dado cuenta, ¿cómo le has llamado esta mañana? Arrimadas, la Bella Durmiente, ¿no? No se lo he llamado yo, se lo llama alguien... pero tú lo has incorporado, porque yo te lo he oído a ti. Yo te lo he oído a ti. Alejandro Vara, en Voz Populi, perdón, que es que me parece fantástico. Bueno, pues muy bien. Entonces, la Bella Durmiente ha descubierto que tal vez convendría... que vamos a elecciones y con TV3 bueno, vale, pues muy bien, pues de acuerdo, pues a mí me parece muy bien y yo celebro las rectificaciones, pero es una posición política la que ha mantenido hasta ahora Ciudadanos, que ahora cambia, por la razón que sea, y yo celebro el cambio. Si yo lo que quiero es que cierren eso y que deje Soraya de darle al piste a Godó. A nosotros no nos da dinero Soraya, a Godó sí. Ya, bueno, pero y eso no... Hombre, no, es que eso es lo fundamental. O sea, resulta que el dinero está utilizando el gobierno, el dinero de todos los españoles para favorecer el golpe y maltratar y dejar en una situación de desventaja a los que defendemos la Constitución. Hay que aclarar que a veces pensamos que los independentistas son tontos y no tienen buen juristas. Y tienen algún buen jurista no en el golpe de Estado, sino en la gestión ordinaria de la Generalitat. Y dejaron todo es todo
aprobado conforme a derecho, de tal forma que los dictámenes de la Abogacía del Estado, que no son sospechosas en ese terreno, dijeron dijeron que se entraba en prevaricación pura y dura si no se pagaba. Abogada del Estado. Abogada del Estado. Abogado del Estado. Abogada. Una pausa. Está ingenioso. Es un momento verdaderamente lamentable en el que estás en casa, ¿verdad? Con el teléfono que no coge. Terrible. Y además no le puedes echar la culpa al gobierno. Yo he visto gente subida hasta el wifi encima... en el recodo del pasillo desaparece el wifi. O en el balcón. Bueno, discrepo. Piove por gobierno. Exacto. Bueno, hombre, tampoco. Bueno, si eres de los que te pasas midiendo la señal de wifi en tu casa todo el día, pues esta noticia te va a encantar, porque Orange ha lanzado el nuevo wifi inteligente, un wifi de última generación con el que tendrás una experiencia de conexión increíble, inolvidable en tu hogar, estés donde estés, sin cortes, sin pérdidas de señal, según te vas alejando además del router. Disfruta con Love de Orange el primer gigabyte de fibra simétrica y nuevo wifi inteligente que te acompaña hasta el último rincón de tu casa. Te puedes informar gratis en el 1414 o en orange.es. Pausa y vamos rapidísimo, y además tenemos que adelantar todo lo que viene, si queda algún resto todavía de la actividad política decente o indecente, y luego la crónica rosa. Porque ha estallado la crónica, la Feria de Abril, y hoy tenemos todas las revistas del corazón. Qué bien. Y esto es tremendo. Es La Mañana de Federico. Es radio. Nuestra vida en dormir. Sí. Oye, ese es el dato, está bien. 15 menos, 15, tú menos, sí, 15, puede ser. Llegué a la Oye, mi abuela decía que mucho duerme, poco vive. Tampoco es cuestión de estar durmiendo mucho, ¿no? Pero ya descansaré cuando esté muerto. Efectivamente. No es cantidad, es calidad, no os preocupéis. Bueno, pero un buen colchón es fundamental. Le eches las horas que les eches. Afortunadamente, tenemos un 50% de descuento en Hipercore en todos los colchones y las bases, 50% de descuento, y la mayor comodidad es que te lo enviamos a domicilio y la mejor financiación. Así que hasta el 25 de abril, 50% en Hipercore o en hipercore.es y dulces sueños. A ver, no es muy dulce la situación política en absoluto. No. Juan Pablo pone cara como cuando te toca en la Copa de Europa un rival. No, yo lo voy conociendo y pone cara de tratar de darle importancia a un boletín informativo donde no hay muchas chichas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Federico, me voy, No. ¿Por qué? Ay, pero Dios tú mío. te das cuenta, ¿no? La diferencia. Sí. Bueno, comentabais hace un instante la información de Ketty Garat, que está abriendo hasta ahora libertadigital.com. Muy bueno el reportaje de nuestra compañera sobre las 4 nuevas comisiones que se constituyen hoy en el Congreso. Hay un dato interesante, con estas 4 ya son 41 las que hay abiertas en el Congreso de los Diputados. Son 500.000 euros extra cada mes, que supone para las arcas públicas y, por supuesto, para los bolsillos de los ciudadanos y para los bolsillos de los diputados, que es lo realmente importante. $500.000 al mes. Bueno, de reuniones va la mañana. Mariano Rajoy recibe en el Palacio de la Moncloa a la presidenta andaluza Susana Díaz, que ayer estuvo con Pedro Sánchez en la Feria de Sevilla, en la caseta de la Asociación de la Prensa, y luego recibe a Javier Lambán. Después de recibir el título de la región europea peor administrada de toda la Unión Europea, y en los memes que han cundido, ¡por fin los primeros en algo! Parecía Susana vestida de marismeño. Yo cuando vi el vídeo de los sillazos en la caseta de comisiones obreras, lo primero que pensé fue, mira, Susana y Pedro Sánchez. Es una posibilidad. Oye, no está claro porque no se ven las caras, se ven las sillas. Exacto. Cosas interesantes en esta mañana sobre Cataluña, Federico, pero más allá de nuestras fronteras, algunas han sucedido aquí, ahora te cuento. La reunión interesante fuera, pues por ejemplo en Berlín, Puigdemont se reúne con su grupo parlamentario, van a buscar al enésimo candidato, vamos a ver qué es lo que pasa. El tiempo continúa corriendo. Un forajido se reúne con unos colaboradores del delito, o sea, que aquí ya le damos carta de normalidad. ¿Cómo que el grupo parlamentario? Pero fíjate lo vejatorio puñetero que es... forajido protegido por el Estado alemán con el aplauso del gobierno español, no creas, Paco, que lo voy a dejar pasar. Y que se reúne con otros golpistas Creo que ha sido el propio Rajoy con Soraya que han pagado los billetes de avión. No te quepa duda. ¿Qué crees? ¿Que lo pagan ellos?
Ellos, pero si no se han ganado la vida honradamente en su vida. Pero en todo caso, ya pensando en la propia condición de diputado, lo vejatorio que es que tengas que irte allí a Bruselas para que ese sujeto... Lo vejatorio es que en Berlín dejen que eso se produzca. Claro, no puedes imprimirlo, son ciudadanos europeos con libertad de dejaríamos circulación. Nosotros que aquí hubiera un estado, el estado de Baviera. Apasionante relato informativo de Juan Pablo. Podríamos hacer una acusación. Hemos sabido esta mañana, esta te va a gustar, Luis, para que realices tus labores indagatorias. Esta te va a gustar. El diputado del PSC en el Parlamento catalán, Carles Castillo, hemos sabido esta mañana que visitó al ex vicepresidente del gobierno catalán, encarcelado, a Oriol Junqueras en la cárcel de Extremera. Sí. Del PSC, y que estuvo acompañado de un destacado exdirigente socialista ya desvinculado del partido desde hace años. Ahí tienes la labor de investigación, Luis. Sí. A ver si tú te enteras. Qué tragedia, ¿no? Llamarte Carlos y llamarte Castillo. Esto es como Campuzano, que le faltaba, debería llamarse Cruzcampo ya. Esos son de los varones catalanes originarios. No sé por qué estáis dilatando el encuentro con supervivientes. Sí, ya sabemos que te quieres ir a desayunar, pero vamos a los supervivientes. Una cosa muy rápida más. Torrent hoy viaja a la ONU, pero según la agenda de Naciones Unidas, Torrent no figura por ningún lado. Bueno, es que a la ONU puede ir por pero cualquiera vas en turismo y te haces una foto. Es un viaje oficial, así lo vende el independentismo, pero claro. Nunca creería que lo iba a decir, pero ardo en deseos de escuchar a Isabel González. Porque vamos, que decir, para salir del relato intensivo. Oye, qué poca credibilidad tiene Luis Herrero, ¿Tú ¿verdad? crees? No, hombre, pero de supervivientes, ¿sabes qué te puedo contar? Nada, porque no han cancelado el concurso, pero han movilizado a todos los concursantes debido a una tormenta tropical. ¿Qué me dices? ¿Hay olas, Federico? Bueno, en comparación al boletín informativo esto es interesantísimo. Hay olas de 2 metros. ¡Hala! O sea, esto no han estado en Zarauz. Esto no han estado en Nazaret. O sea, pero esta gente, ¿de qué va? En serio. Hacen ahí como una especie de... se ponen todos a correr contra el mar cuando son las típicas olas que hacemos en la bañera, prácticamente. Pero en eso consiste. Yo creo que han contratado al servicio meteorológico para que mueva un poco el agua. Han dicho, ponga usted unas cuantas olas que vamos a desalojar. La tribu garífuna que está ahí moviendo. Han hecho unos cánticos. Bueno, pero es miércoles de revistas, Federico, y tenemos que hablar de lo que nos cuentan todas ellas. Hay una boda, sabes que las bodas es lo que más gusta, y en este caso además le va a gustar a Paco Maruenda, porque es en la casa de Alba, se casa el heredero del heredero, es decir, el duque de Huéscar, el hijo del duque de Alba, con Sofía Palazuelo, que es una chica muy guapa, y además viene de una familia de creadores de vestidos de novias, entre ellos Teresa Palazuelo, que es su tía. Hablaremos de eso, hablaremos de otra Alba que ocupa la portada de 10 minutos, que es Eugenia Martínez de Irujo. Ya te he oído esta mañana con el floripondio, dices, en su encuentro con resulta chocante, ¿no? Verlos ahí a todos maqueados de feria. Isabel tampoco para tirar cohetes, ¿eh? O sea, yo... ¿Temas? No, o sea, ya verás qué bonita, ya verás qué estupendo programa hace esta noche, Luis es una de cal y una de arena. No, pero ya verás, Luis, a las 10, que es un momento estupendo, a las 10 va a estar galvanizado, o sea, va a galvanizar. Yo es que lo escucho a las 8 siempre. No, pero cuando realmente, cuando él se encuentra a gusto es cuando entra ya. Bueno, pues parece que había tensión entre Fran y ella a la hora de ese reencuentro. Ola, sin embargo, dice que cariñoso reencuentro. Así que Fran no ha tenido un reencuentro cariñoso desde que murió la duquesa de Alba. Hablaremos de Toño Sanchís, exclusiva en la revista Semana. Muy mal, la semana pasada era Belén Esteban la que concedía la entrevista. Y luego no citamos nunca a Cuore, pero hoy merece la pena porque esta revista publica, por un lado, una pregunta es ¿quién consuela a David Bustamante? Y es que está en una procesión y hay una morenaza que le está pasando la mano por el lomo. Una procesión, a ver si es la más grave. Y la mano por el contralomo es lo que le pasa a Miguel Torres, a Paula Echevarría mientras cenan en un restaurante. Y por el contralomo te puedes imaginar a qué me refiero, ¿no? Unas imágenes absolutamente... Sé que no debo preguntarlo, por intuición. Pues el lomo, lo contrario. El lomo, lo contrario. Baja del lomo, a ver, baja. Bueno, por delante, del lado opuesto. Entonces ya no es al contralomo. El mostrador, que dicen en Cuba. Dice, ¿qué mostrador tiene Pepita? A las 8. No. A las 10, que es cuando él se pone... Hoy no es un buen día. Yo pensaba peor. Sí lo es. Sí lo es. Siempre es un buen día. Siempre es un buen día. Para el que tiene ganas de trabajar, siempre es un buen día. Claro que sí. Vamos a continuar. Es la mañana. Es radio.